Este tipo de vídeos no requieren explicación, ya que se han vuelto bastante virales, pero antes de empezar quiero agradecer a Fernando Torres, quien es el autor del iceberg que estás a punto de ver. Cabe recalcar que este mismo se dividirá en dos partes, para no hacer muy largo el video. Sin más que decir, bienvenido al iceberg de los fenómenos inexplicables. La zona del silencio. En los años 70 mucha gente se obsesionó con conocer la zona del silencio, pues se decía que había actividad extraterrestre. Rápidamente se esparció la noticia. En el norte de México existía un lugar en el que era imposible escuchar cualquier sonido. Su historia comenzó cuando un misil de prueba de la NASA perdió el control y se estrelló en ella. El misil tenía pequeños contenedores de cobalto 57, lo que hizo contaminar el desierto con radioactivos. Es por ello que si llegas al lugar, habrá un momento en el que tu brújula deje de funcionar, incluso tu auto y teléfonos lo harán. Se dice que en el cielo aparecen luces extrañas, llega la lluvia de fuego y que los arbustos secos arden en llamas, pero esto solo son leyendas que la gente va contando y no se ha podido comprobar. Esta es la zona del silencio, su extensión 342.000 hectáreas. En los últimos años, se han dicho muchas cosas sobre este desierto, hechos fuera de lo común, pero científicos de la Universidad de Durango aseguran que casi todas son falsas. Incluso investigadores de la UNAM así lo comprobaron. La zona del silencio, un gigantesco desierto al centro de 3 estados, del cual se cuentan todo tipo de cosas. Animales que vienen a este sitio solo a morir sin explicación, avistamientos extraterrestres y un silencio capaz de comerse tu propia voz. Son las razones por las que juntos caminaremos por todo el desierto durante la medianoche hasta llegar al punto muerto de la zona del silencio. Prepárate para conocer el lado oscuro de este mundo. Epidemia de baile de 1518. La epidemia de baile, o la plaga de danza, fue un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, ahora al noreste de Francia. A mediados de 1518, una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar descontroladamente sin poder parar. Diversas personas se unieron a bailar sin descanso durante días y, al cabo de aproximadamente un mes, comenzaron a sufrir invalidez en las piernas y ataques epilépticos. La mayoría murió como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento. Su imagen, ondeando las caderas y zapateando con un ritmo frenético, perduró por cerca de 100 horas seguidas. Como si no fuese lo suficientemente extraña, a la escena se le comenzaron a sumar más personas con el paso de los días. Después de un mes se dice que ya eran 400 bailarines desatados los que se habían contagiado de su euforía, cerca de 15 de ellos fallecieron cada semana. A finales de diciembre, los muertos eran más de 300, ¿por qué no podían parar de bailar? 5 siglos después, todavía no hay una respuesta del todo concreta. Para mi linda señora Adriana, Eli, las comadres del sabor, Geo, el pequeño Geo, Fleximanía, el más sabroso. Pongo pero loco, señor grande lejos. Bola de fuego de Naga. Es un fenómeno que ocurre en el río Mekong, situado en Tailandia, en el cual bolas de fuego que brillan intensamente se elevan de las profundidades. Las bolas son de color rojizo y sobre el tamaño de un huevo. Se levantan un par de cientos de metros antes de desaparecer. Los nativos creen que son producidas por el dios serpiente Naga. Algunas personas especulan que es algún tipo de fermentación en el fondo del agua, y bolas de fuego similares se han llegado a apreciar en contadas ocasiones en el Océano Pacífico cerca de las costas de Guerrero en México. Estas bolas han sido avistadas por los pueblos de las montañas cercanas a la costa y afirman que son de proporciones colosales. U-76.
UP76 es una estación de radio rusa. A la estación se la conoce como debutser, o el timbre o el zumbido. Transmite en una frecuencia de 4625 kHz, las 24 horas del día, de forma ininterrumpida hace aproximadamente 40 años. A veces, se han escuchado conversaciones lejanas y otros ruidos desde atrás del micrófono, lo que quiere decir que el zumbido no se genera internamente, sino que se transmite con un dispositivo colocado detrás del micrófono en directo. La radio ha sido y aún es parte de polémicas y debates ya que no se conoce el origen ni la razón de la estación de radio. Actualmente el gobierno ruso dice que la estación está fuera de uso. Sin embargo, la radio sigue emitiendo a los pulsos. Son muchas las teorías que se construyen alrededor de la radio, desde teorías que dicen que los pulsos son mensajes cifrados para espías. Luces de Stalin. El inusual fenómeno surgió en el año 1981, y desde entonces se presenta con relativa periodicidad. Los habitantes de aquella época, que eran poco más de un centenar, pusieron en conocimiento de las autoridades las extrañas apariciones. Realmente la información que se encuentra es muy poca, solo son luces extrañas en el cielo. Largo periodo que ha pasado desde que se conoce el fenómeno, aún no existe una explicación satisfactoria sobre sus causas, transformándolo en uno de los grandes enigmas sin resolver de nuestro planeta. Los científicos han tratado de dar algunas explicaciones sobre este fenómeno. Una hipótesis se refiere a la ionización de nubes de cristales de Coulomb, debido al bombardeo de radón de la atmósfera. Blob. Fue el nombre que se les dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas. Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pusieron numerosos micrófonos anclados en el fondo del océano con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. En 1997, al revisar y arreglar dichos micrófonos, otra teoría de la conspiración y mucho más absurda es que el origen de Blob estaba a 1760 kilómetros de la ciudad hundida y ficticia de Riley, la ciudad donde H.P. Lovecraft decía que estaba encarcelado Cthulhu. Y a ver, es cierto que Cthulhu podría encajar en la descripción de un animal enorme, pero desgraciadamente Cthulhu es una bestia ficticia que solo existe en nuestra imaginación, en novelas, videojuegos y películas. La máquina de Coca-Cola. Todos hemos visto una máquina expendedora, y quizá lo vemos como lo más normal. Insertamos una moneda y recibimos la bebida que pedimos en pocos segundos. Sin embargo, no todas las máquinas son tan normales como las hemos visto. De hecho, hay una bastante rara de Coca-Cola. Su historia es bastante misteriosa, ya que no se sabe cómo funciona su mecanismo. Esta máquina ha expedido refrescos por mucho tiempo, además que, en sus botones para elegir el sabor de tu bebida, hay varios de color amarillo, sin el nombre, solo con signos de interrogación. Hay pocos rastros que nos ayuden a seguirle los pasos al misterioso abastecimiento, ya que incluso un portavoz de la ciudad dijo que no había permisos para acceder al historial de la máquina. Sin embargo, han aparecido fotografías e informes en internet que muestran a individuos extraños y no identificados realizando la tarea. La dama tóxica.
Gloria Ramírez, el 19 de febrero de 1994, ingresó al Hospital General de Riverside, en California, por complicaciones de su cáncer cervical. Parte del equipo médico notó un brillo aceitoso cubriendo su cuerpo, y luego se dieron cuenta de que emitía un fuerte olor a ajo desde su propia boca. Susan Kane, una de las enfermeras, intentó sacarle sangre, pero el fuerte aroma a amoníaco proveniente del tubo hizo que se sintiera mal y se desmayara. Respecto al aire tóxico que se sintió en el hospital, se pudo deber al uso de los desfibriladores. Resulta que el dimetilsulfóxido pasó de MSO2 a MSO4, conocido como sulfato de dimetilo, un químico venenoso y que es potencialmente un arma mortal. El hombre de Tauret. Una década desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba en plena recuperación y recibía a visitantes de todo el planeta. Lo que no se imaginaban los trabajadores de las instalaciones aeroportuarias niponas es que aquel caluroso día de 1954 iban a recibir la visita de un viajero interdimensional o un timador con mucha imaginación y ganas de troleo. Mientras el viajero esperaba en silencio, revisó el documento. Vaya, el país no le sonaba. Tauret. Debía de tratarse de alguno de esos minúsculos que casi parecían de broma, algún ducado o principado de esos como Liechtenstein o San Marino. Sin embargo, tras consultar con su supervisor, comprobó que la supuesta nación de Tauret no aparecía por ninguna parte o simplemente no existía. Las caras de Belmes. Las caras de Belmes son un fenómeno considerado por los adeptos a la parapsicología como paranormal, que consistió en la aparición de pigmentaciones, identificadas como rostros, calaveras y otras partes del cuerpo en el suelo de una casa ubicada en Belmes de la Moraleda. Numerosas visitas, más de 5.000 en el último año. Las teleplastias han sido investigadas por destacados expertos en la materia, incluso se han levantado actas notariales a instancias de parapsicólogos que han certificado la existencia de todo este fenómeno. Shanya Isom. Una rara condición médica, única en el mundo, afecta a la estadounidense Shanya Isom, de 28 años de edad. Donde le debería crecer vello, le nacen uñas, lo que tiene a la comunidad científica sorprendida. Shanya, quien es estudiante de criminalística, empezó a notar cambios en sus folículos capilares en el año 2009, luego de que sufriera un ataque de asma y los médicos utilizaran esteroides para tratarla. Shanya habría tenido una fuerte reacción alérgica que los médicos trataron con medicamentos para los eczemas en la piel. Costras duras como uñas reemplazan el vello de su cuerpo y los médicos todavía están desconcertados acerca de cómo curar la misteriosa enfermedad. El SS Baichino. Fue un barco de vapor con casco de acero, construido en 1914 en Suecia, perteneciente a la Compañía de la Bahía de Hudson. Era empleado en el trueque de provisiones por pieles en los asentamientos esquimales a lo largo de las costas de la isla Victoria ubicada en los territorios del noroeste de Canadá. Esta embarcación se convirtió en un conocido barco fantasma de las costas de Alaska, siendo abandonado en 1931 y visto varias veces desde entonces, siendo su último avistamiento en 1969. El zumbido. Es un fenómeno o una colección de fenómenos que involucra una serie de reportes sobre un zumbido persistente de baja frecuencia no audible por todas las personas. Los zumbidos han sido ampliamente reportados por los medios de comunicación nacionales de Gran Bretaña y Estados Unidos. Existen otros elementos que parecen estar significativamente asociados con el zumbido reportados por una cantidad importante de personas que lo han oído, pero no por todos. Algunas personas oyen el zumbido solo dentro de edificios o estructuras. Algunas perciben vibraciones que pueden ser sentidas en su cuerpo. Se ha reportado que el uso de tapones para oídos no disminuye el sonido. Uno para aquellos que son capaces de escucharlo, puede ser un fenómeno perturbador que ha sido conectado, al menos, con 3 suicidios en el Reino Unido. Los niños verdes de Wall Pit.
En el pueblo de Woolpit, en Inglaterra, narra la historia de dos hermanos que tenían la piel verde. Hablaban en un idioma ininteligible y solo comían verduras verdes. El niño murió a una temprana edad, pero la niña empezó a alimentarse con comida de consumo local y perdió su tono verde. Aprendió el idioma, por lo que pudo hablar sobre su vida, y según ella, en su mundo todas las personas eran verdes. El chico, que parecía ser el más joven de los dos, murió poco después de que él y su hermana fueran bautizados. Algunos médicos sugieren que posiblemente los niños padecían clorosis, una rara enfermedad anémica que se caracteriza por un tinte verdoso en la piel. Aún así, la teoría no está del todo aceptada. Pánico en el bosque. El pánico en el bosque, a menudo estilizado como Panic in the Woods para enfatizar la raíz etimológica del dios griego Pan, es el nombre dado a una fuerza misteriosa experimentada por aquellos que están lejos de la civilización, como cazadores, campistas y excursionistas. Las víctimas sienten un peligro inminente, lo que las lleva a huir del área. A menudo corriendo a ciegas por el bosque y perdiéndose. Señal WOW. Es la denominación por la cual se conoce en círculos astronómicos la captación de una señal de radio que podría tener un origen extraterrestre y haber sido emitida por seres inteligentes. La señal fue conocida como WOW debido a la anotación que Riemann hizo en el papel continuo, denotando su sorpresa y emoción. La secuencia de dicha señal fue 6EQ5. Durante muchos años se ha investigado el origen de la señal. Reencarnación. Cada religión tiene sus propias características y principios. Los dogmas son diferentes, al igual que los rituales y los mandamientos que deben cumplir sus fieles. Sin embargo, hay ciertos puntos que varias de ellas comparten, y uno de ellos es la reencarnación. Esto quiere decir que, tras la muerte de una persona, una parte de esta vuelve a la vida, el mundo físico, a través de la reencarnación. El pez que habló. Ocurrió en el mercado de los peces, los neoyorquinos apretados como siempre convergiendo en una calle muy estrecha, comprando y llevando productos más baratos de lo común, un día cualquiera de la semana, hasta que empezaron a escuchar un grito muy fuerte, un alarido que se prolongó hasta un punto, que si alguien lo hubiera escuchado desde lejos se hubiera dado cuenta de que ese grito no era humano, era muy grotesco, y sobre todo era muy largo. Un bulto de gente se miró las caras, unos muy asustados porque ya tenían los nervios de punta por lo ocurrido hace poco. Resulta que era un pez el que estaba gritando, un pez rojo enorme según dicen los testigos, que se encontraba en un estante lleno de hielo picado entre muchos peces muertos. Después del grito, el pez se cayó y, para la sorpresa de la gente, empezó a hablar. Habló sobre eventos apocalípticos, tenía una voz muy gutural, una voz repugnante, pero en perfecto inglés, y los temas que estaba tratando en su monólogo extraño eran muchísimo peores que los atentados del 11 de septiembre. Predijo la ruina económica en Europa, predijo que todo iba a acabar en el país que empezó la democracia, predijo que habría hambruna, predijo que habría miseria, predijo que habría ira. Luego predijo que en la operacional de la gente volverían esas radiologías políticas que se creían ya superadas por la humanidad, sobre todo por su madurez y su humanismo. Pero lo más terrible de todo fue la tercera predicción, la predicción de la hecatombe. Habló de que la Tierra sería objeto de un suceso cósmico, que los grandes estudios ni las grandes instituciones pudieran predecir. Algunas personas creen que al analizar el lenguaje de este ser que no hablaba de manera directa, que había que interpretarlo un poco. Se trata de un agujero negro que pasará muy cerca del sistema solar afectando terriblemente la realidad misma,
dijo que serían cosas extrañas en el cielo, dijo que la gente empezaría a experimentar cosas extrañas en carne propia. El pez seguía hablando, pero la ira de muchas personas ya no podía más, y los mismos pescadores, con temor a que esto afectara el negocio y también temor a ya no escuchar más, agarraron sus cuchillos y machetes y empezaron a apuñalar al pez, pero el pez seguía hablando, incluso tirado la hielera con todos los peces a la calle seguía hablando, hasta que llegó alguien con un mazo y le dio en el cráneo, obviamente lo mató. Lo cierto es que, las dos primeras predicciones ya se cumplieron. La luz de Moody. Raymond Moody, doctor en filosofía y psiquiatría, entrevistó a decenas de personas que estuvieron clínicamente muertas y regresaron de nuevo a la vida para relatar su increíble experiencia en el más allá. Moody detalló que siempre utilizamos metáforas espaciales o temporales para referirnos a este tema, como vida después de la muerte, que es una metáfora temporal, o el más allá, que es una metáfora espacial. Combustión espontánea humana. Se le llama así porque la víctima termina convertida en cenizas, sin que haya mucho daño causado por el fuego en las cercanías, ni una fuente obvia de encendido. Es muy rara y las víctimas usualmente son ancianas y viven solas. Muchos asumen que solo fuerzas supernaturales o exóticas pueden explicar la razón para que, por ejemplo, se encuentre a menudo una pierna sin quemaduras, mientras que el resto del cuerpo está completamente quemado. Desaparición de Alfred Billards. Los casos que más llaman la atención son cuando se trata de niños. Entre los casos de niños que desaparecieron sin dejar ni rastro, hay aquellos que destacan por sus detalles extraños y circunstancias que van más allá de lo que podemos explicar. El testimonio de unos excursionistas el día después de la desaparición de Alfred. Según el informe oficial, los excursionistas, que eran una pareja, habían estado en Old Fall River Road, a unos 6 kilómetros de distancia y a casi 1000 metros de altura de donde Alfred desapareció. Aunque en ese momento desconocían la desaparición del niño, informaron haber visto una visión bastante inquietante. Afirmaron haber visto a un niño sentado en lo alto de una montaña llamada The Devil's Nest, el nido del diablo. Los excursionistas dijeron que el niño estaba sentado, triste, y que de repente se alejó. A día de hoy nadie sabe lo que pasó con el pequeño Alfred y posiblemente nunca lo sepamos. Los pies cercenados. Desde el 20 de agosto de 2007, se han encontrado al menos 20 pies humanos amputados en las costas del mar de los Salish en la Columbia Británica. Los pies se habían desprendido durante el proceso normal de descomposición. Los pies se encontraban normalmente dentro de zapatillas de deporte, que el forense pensó que eran las responsables tanto de mantener los pies lo suficientemente en flotación como para poder llegar a la orilla, como de darles la suficiente protección contra la descomposición como para que se encontraran relativamente intactos. La lluvia en Oakville. Estamos hablando del misterio de la lluvia gelatinosa que cayó en varias ocasiones a lo largo de agosto de 1994 sobre Oakville, un pueblo de Washington. Existen dos versiones contradictorias. Una afirma que muchas personas en la localidad se enfermaron tras el incidente, e incluso algunas mascotas murieron, y otros dicen que en realidad no hubo tal enfermedad masiva. Dottie Arn cayó enferma tras salir a mirar las gotas de gelatina, y fue trasladada al hospital con mareos y náuseas. En tanto, el gato de la misma familia afectada por el incidente murió días después por problemas intestinales. Las cuerdas de Osaka. En las décadas de 1980 y 1990, los programas relacionados con el misterio eran enormes en Japón. Uno de los más conocidos se llama Knightscope, también conocido como Detective Night Scoop.
Las celebridades de la época participaban en el programa hasta el punto de que participaban activamente en las investigaciones para desacreditar o informar sobre eventos o lugares extraños. Lo que hizo que este programa fuera tan popular fue el hecho de que el público podía enviar sugerencias de cosas que querían que se cubrieran en el programa. Algunas leyendas urbanas y sitios embrujados, así como misterios. Inofensivo, sigue siendo espeluznante y algo perturbador, especialmente con la forma en que se desarrolló a lo largo del programa de televisión. La persona que le dio la propina describió cómo había cuerdas de embalaje de nylon, que variaban en sus colores, atadas en barandillas y postes telefónicos. Las cuerdas se vieron por primera vez a principios de febrero, pero a medida que pasaba el tiempo, se ataron más y más cuerdas en los postes y rieles hasta el punto en que se volvió desconcertante. Massa luego recorrió la estación y estaba documentando lo que vio. Cuerdas en postes, barandillas, señales de tráfico y andamios. Las cuerdas en realidad forman una especie de camino. Siguió las cuerdas hasta un callejón, donde fue sorprendido por cientos, si no miles de cuerdas, que estaban atadas en casi todos los puntos vacíos de la superficie. Después de ver esto, se asustó visiblemente y regresó a la carretera principal después de su grabación del área. Todo esto se vuelve aún más extraño. Al final del episodio, Massa claramente declara que esta investigación no debe continuar. En pantalla apareció el mensaje: "No informaremos más sobre este caso. Gracias por su comprensión", y así este caso se convirtió en el único que se canceló antes de cualquier resolución en la historia del espectáculo. Luz de Paulding. Desde hace más de 50 años, en el boscoso valle de Paulding, Michigan, puede apreciarse una misteriosa luz que se enciende por sí sola y se origina en un punto lejano e indeterminado del bosque. Luz que, según la leyenda local, estaría relacionada con el supuesto fantasma de un empleado de ferrocarriles fallecido trágicamente y cuya alma en pena deambula por el lugar portando su linterna. Tunguska. Fue una gran explosión que ocurrió cerca del río Podkamenaya. La explosión sobre la taiga siberiana oriental escasamente poblada aplastó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 250 kilómetros de bosque, y los informes de testigos presenciales sugieren que al menos 3 personas pudieron haber muerto en el evento. El rancho Skinwalker. Es un rancho en el condado de Wichita en Utah, Estados Unidos, donde se han estado reportando actividades paranormales desde hace décadas, según testigos contemporáneos, o desde hace siglos, según las tradiciones indígenas de la zona. Según afirmó Knapp, en el rancho se produjeron una amplia variedad de actividades paranormales. Se han visto extraños aviones no identificados, bolas de luz, actividad poltergeist, mutilación de ganado y extrañas criaturas. Panteón Chase. Una de las criptas del viejo panteón de su capital está abandonada hace más de medio siglo, desde el día que tuvieron lugar en su interior fenómenos que aterrorizaron a los testigos y que aún no se pueden explicar. Esta curiosa tumba la mandó construir en 1742 la familia Walrond. El 6 de julio de 1812, llegó Dorcas, una hermana mayor de Mary. El cuerpo de la joven estaba en otro ataúd de plomo y era trasladado por esclavos que mientras descendían por la escalera que conducía al interior de la cripta, descubrieron con horror cómo el cajón de la joven Mary Ann había sido corrido hacia el otro extremo del cuarto y estaba cabeza abajo. Oleada de aeronaves de 1896-1897. Dichos informes de dirigibles misteriosos son vistos como un predecesor cultural de los modernos avistamientos de ovnis caracterizados por su fisonomía como platillos volantes y pilotados por extraterrestres. Los informes típicos de aeronaves implicaban luces no identificadas, pero reportes más detallados relataron naves comparables a un dirigible.
Los informes de los presuntos tripulantes y pilotos los describían generalmente como de apariencia humana, aunque a veces la tripulación afirmaba ser de Marte. El Volga Negro. Cuenta la leyenda que entre las décadas de 1960 y 1970 en la Unión Soviética, existía un Volga negro con aros y cortinas blancas conducido por sacerdotes que secuestraban jóvenes y niños al azar. Se decía que los raptaban para usar su sangre para curar a los miembros del Partido Comunista que sufrían de leucemia. Otros afirmaban que se extraían los órganos de los secuestrados para venderlos en el mercado negro o usarlos en experimentos extraños. Incluso, otros afirman que secuestraban jóvenes bonitas para violarlas y matarlas. Sin importar cuál sea la versión real de la historia, podemos catalogar al Volga negro como un auto espeluznante. Ser mexicano de luz. Realmente no sé a qué se refiere este punto, pero si sabes a qué apunta este mismo, dejo en la caja de comentarios. Mutilaciones extrañas. Estados Unidos se encuentran en alerta ante el misterioso hallazgo de cadáveres de toros con la lengua, ano y testículos extirpado. Vórtice de Marisburg. Es una zona del este del lago Ontario, con un extenso registro de naufragios, los cuales han permitido la creación de explicaciones paranormales y se ha llegado a comparar con el Triángulo de las Bermudas. Luces de Marfa. A unos pocos kilómetros de Marfa, cerca de la vecina localidad de Alpine, miles de personas acuden año tras año para ver eso que, si bien nadie puede explicar, maravilla a todos por igual. Durante los instantes previos a la llegada de la noche o en los minutos anteriores al amanecer, luces del tamaño de una pelota de básquetbol se pueden apreciar a la distancia, sobre la llanura desértica y sobre las elevaciones, en dirección a la montaña Chinati. Landon Jones. ¿Y si de la noche a la mañana simplemente perdieras el apetito? Fue precisamente lo que sucedió con Landon Jones, un niño de 12 años residente de Iowa en los Estados Unidos. El pequeño perdió el hambre el día 12 de octubre del año pasado y nunca más la recuperó. Los maniquíes de John Lawson. Durante varios años en Nueva York, había una gran atracción antigua, que ahora está acumulando polvo y telarañas. Es una vieja casa espeluznante y embrujada llamada John Lawson House, originalmente construida en 1845. La propiedad tiene una estructura de madera vieja, desgastada y muy parecida a una casa embrujada, con el aspecto más espeluznante que te puedas imaginar, y lo que lo hace aún más espeluznante son los extraños habitantes que habían en este lugar. En la cubierta de madera desgastada, había un grupo de maniquíes de tamaño natural sentados como si estuvieran disfrutando del día, con los ojos inertes mirando hacia la nada. Sin embargo, estos no eran maniquíes comunes. Lo que realmente lo convierte en una especie de misterio sin resolver es que durante su estadía en la casa se sabía que cambiaban de posición misteriosamente, los objetos que sostenían e incluso, según algunos informes, sus expresiones faciales cambiaban por alguna razón que nadie puede entender. A veces sus manos están en posiciones extrañas como si estuvieran haciendo gestos, apuntando e incluso mirando hacia otro lugar. En 2016 los maniquíes fueron trasladados a otra casa lejos de miradas indiscretas por razones desconocidas, dejando a la casa John Lawson solo una cáscara de otra época. Su única compañía ahora ha desaparecido. Nuevamente, nos adentramos a un nivel que, siendo sincero, no conozco nada de lo que está a continuación. Anomalía eléctrica en Ashford. Una vez más no pude encontrar nada al respecto de esta misma. Robert Rayford. Cuando Robert Rayford ingresó al sitio hospital de St. Louis en Missouri, Estados Unidos, hacia finales de 1968, su salud ya estaba seriamente deteriorada. Desde hacía casi 2 años, este adolescente afroestadounidense sufría un mal que desconcertaba a los médicos. Sherwood Forest. Es un bosque conocido mundialmente, que se encuentra cercano al pueblo de Edwinstowe, en Nottinghamshire, Inglaterra, y que históricamente se asocia con la leyenda de Robin Hood. La masacre de Doc Johnson. Fue un evento horrible que supuestamente sucedió hace muchos años en el pueblo de Sanborn, Indiana.
Se trata de un médico y su esposa que fueron encontrados mutilados en su casa en las afueras de Sanborn, esparcidos por el patio. Los visitantes de su antigua casa afirman que experimentará una falta de ruido ambiental cuando esté en su propiedad. Oia Basiu. Se cree que el bosque, ubicado en Rumania, es un portal a otra dimensión. Cientos de personas han desaparecido en él, se han avistado ovnis, se escuchan voces y risas de origen desconocido, y en su centro hay un gran círculo donde nada crece. En él se produciría el fenómeno del tiempo perdido. Muchos de los que han entrado al bosque han perdido la noción del tiempo y cuando salen creyendo que han estado unos minutos en realidad han estado perdidos horas o días. El mejor ejemplo fue el de una nena de 5 años que desapareció en el bosque. Reapareció 5 años después sin ninguna transformación. La misma ropa, mismo rostro y cuerpo. No había crecido. El tiempo se detuvo para ella, que creía que solo se había alejado de su casa por unos minutos. Huellas de la estación de bomberos en Chicago. Francis Leav era un bombero simpático y muy comprometido en su trabajo, hasta que en 1924 sus colegas se dieron cuenta de un cambio en su conducta. De repente se volvió gruñón. Y un día anunció repentinamente que tenía la sensación de que podía morir ese día mientras limpiaba una de las ventanas del departamento. Su premonición se había hecho realidad. Perdió la vida tratando de salvar a otros. Al día siguiente, mientras los compañeros recordaban lo sucedido, notaron algo extraño en una de las ventanas. Parecía una huella dactilar, precisamente en la ventana que había estado limpiando Francis Leav el día anterior. Cosa giratoria del sótano. También conocido como la cosa negra giratoria del sótano, fue un fenómeno inquietante que encontraron varias personas en el sótano de un edificio de apartamentos en 900 Scott Street en Waukesha, Wisconsin. Una testigo conocida como Charlotte describió su experiencia con la entidad. Mientras recuperaba una canasta de ropa sucia, fue superada por una nube negra arremolinada de pura oscuridad que intentó envolver su cuerpo. La entidad se retiró a los rincones de la habitación después de que ella gritara. La cosa fue descrita como una masa arremolinada de sombras puras, que es capaz de moverse por sí sola y envolver a las personas cercanas. Pozos sin fondo. Acerca de este punto pondré uno de los pozos más famosos que existen y estoy hablando del caso de Mel. La investigación posterior reveló que ninguna persona con ese nombre figuraba en la lista como residente en esa área y no hay evidencia creíble de que el agujero exista. Según las entrevistas de Bell con Waters, el agujero tenía una profundidad infinita y la capacidad de devolver la vida a los animales muertos, como en el caso de un perro que murió al arrojarlo al pozo pero que resucitó al cabo de unos días. Sin más que decir, espero que les haya gustado el video, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, igualmente pueden darme más temas para los siguientes videos, sin más puedes darle un like, comentar o suscribirse, recuerden que mi nombre es Anwere y nos vemos hasta la próxima, chao chao. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. I'll splash on your ass like I chapstick on my lip and I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw them in a ditch with the ice on my wrist. No, I dyke with a whip. We can take 4 spin every rap before 10. I've been fucking bitches in my minivan, and I've been flipping switches cause I know I can, and post my shit